Hey, ¿qué tal? Mi nombre es KM y es un gusto saludarte. En la clase de hoy vamos a charlar sobre uno de mis procesamientos de mezcla para un beat de género urbano. Nos centraremos en la filosofía de mezcla para los elementos principales que componen el beat. ¿Qué tipos de técnica podemos aplicarle? El flujo de trabajo, efectos y algo de máster. O sea, de todo un poco. Así que vamos a darle. Nos vemos al otro lado de la intro. Empecemos. Bien, ya estamos aquí, vamos a empezar. Esto va a ser siempre improvisado, como siempre, nada raro en mí, pero pues siempre cuidando al detalle que todo quede bien explicado y que les pueda ofrecer algo productivo, ¿no? Algo de apoyo o de ayuda al sonido que están buscando. Bien, les voy a dejar escuchar rápidamente lo que vamos a mezclar. Es algo muy sencillo, son los elementos principales de un beat. Y ahora empiezo punto por punto de manera de cómo lo fui procesando, ¿no? Voy a ir desde el inicio hasta el final de cómo procesé esos elementos principales y pues la filosofía detrás de ello. Así que primero vamos a escuchar a ver cómo suena lo que vamos a mezclar. Algo sencillito, es prácticamente como el estribillo, el coro, ¿no? Entonces, antes de empezar a mezclar, lo primero que yo hago es evidentemente organizar la sesión. A todo le damos nombre, eso es normal. Y vemos qué tipo de flujo de trabajo vamos a llevar. Primero me voy a entrar en reconocer primero los pilares de la canción, o sea, por dónde empezar la mezcla. Cuando nosotros empezamos a mezclar, evidentemente nuestros oídos están en perfecto estado, ¿no? Ellos simplemente están descansados. Probablemente si iniciamos a mezclar en la mañana, lo que mezclemos en la mañana va a salir mucho mejor que aquello que mezclemos en la noche, porque nuestro oído ya va a estar agotado en la noche. Entonces, si quieres que te salga todo muy bien, céntrate primero en reconocer cuáles son los pilares o los elementos principales de esa mezcla y empieza a trabajar por ahí, porque tu oído va a funcionar muchísimo mejor ahí y vas a enfocar prácticamente toda tu energía, tu mejor energía de la mañana, apenas iniciando el día, en esos elementos que van a representar esa obra. Entonces, cuando tu oído esté en mejores condiciones, en las mejores condiciones, céntrate en identificar esos elementos que son los pilares del beat y tira todo lo que sepas ahí. Es decir, saca lo mejor de ti para esas pistas. Y el resto que sea de adorno, por aquí hay unos shakers, por aquí hay un redoble, por aquí hay un loop, probablemente esos ni les haga nada, un filtro y se van. Entonces hay que priorizar, destacar lo que ya funciona y lo que es prácticamente el alma de la canción, ¿no? Ahora, en cuanto al flujo de trabajo, lo que yo hago cuando tengo pocas pistas es que me gusta ser muy preciso porque son más poquitas, entonces tengo que ser más perfeccionista en los elementos principales, ya que no tengo mucha cosa para reforzarlo ni para rellenarlo. Entonces tengo que ser muy preciso, muy delicado. Entonces, para mezclar este beat, lo que hice fue emplear el neutron. ¿Vale? Monté un neutrón ecualizador en cada una de las pistas para poder irlas comparando a medida que voy mezclando, porque tengo un kick y también tengo un dembow, tengo acá un bajo y esto se va a enmascarar como siempre, ¿no? En este género. Los dembows con el kick, principalmente con el bajo, tienden a enmascararse. Entonces me va a ser muy fácil resolver esos enmascaramientos si tengo un ecualizador que me muestre en qué zonas se están enmascarando. Bien es cierto que puede detectar eso a oído haciendo un barrido sustractivo, pero en este caso quería ir como mucho más preciso, que mi oído no fuera el único que me diera pistas de los problemas que estaba teniendo el beat, sino que también tuviera una información visual. Yo no soy de los que me voy por un sentido o que un sentido pesa más que el otro. Creo que todo es importante, ¿vale? No está mezclando tus oídos, sino tú. Usa todo lo que eres tú. Entonces tengo información tanto auditiva como visual y para eso monté el Neutron. Se los voy a mostrar por aquí. Aquí tengo, por ejemplo, el kit y acá tengo lo que viene siendo pues el neutrón del bajo. Entonces puedo ver, yo le puedo indicar aquí que el bajo me muestre pues en qué se está enmascarando con el dembow. Si le doy play, van a ver unas líneas naranjitas. Vamos a darle play. Entonces acá en el neutrón de acá puedo observar en qué rango frecuencial o en qué frecuencia se está enmascarando ese bajo con respecto al kit. Y empiezo a trabajar en esas zonas. Como te dije, puedo encontrarlas auditivamente, pero me es más de ayuda tener tanto información visual como auditiva. ¿Vale? Después explicaré pues esto más adelante, haré un tutorial con Sago, el dueño de este bit, y hablaremos sobre el uso de Neutron pues, para mejorar el flujo de trabajo.
Vamos a empezar por el elemento principal que es el kit. Vamos a mutear esto y esto. Ah, por cierto, una vez que meto todos los neutrones, meto un inside acá para medir en el master, mido los elementos individualmente, cómo van a salir. Y acá lo que hago es poner un visual mixer para después panear si uso el relay. No creo que vaya a usar el relay, así que este podría estar únicamente de adorno. Luego hablaré de los otros dos plugins que hay ahí. Entonces vamos a empezar por el kit. Al escuchar el kit, lo primero que hice, voy a hablar de todo el procesamiento y por qué lo hice. Vamos a escucharlo y te explico qué pasó. ¿Listo? Yo tengo un oído muy sensible en las frecuencias altas y en lo personal me molesta mucho el snare que suena muy como un transitorio muy seco y muy marcado. Siento como un chirrido dentro de uno de mis oídos que es muy sensible en esa zona. Creo que es un problema, no es que sea sensible. De hecho, creo que es un problema y que tengo que ir a revisármelo. Pero detecto y me molesta mucho, así que lo primero que hice fue identificar cuál era la frecuencia que me daba esa molestia y era esta de aquí, que era 2337. ¿Qué pasó? Que como esto es un dembow, evidentemente no puedo atenuar todo en el loop únicamente por resolver ese problema del snare, porque también va a afectar el kit, va a afectar otro sonidito que esté por ahí. Hay un aunque no esté dentro de esa frecuencia en sí, sí que va a llegar a afectarla. Entonces era conveniente que empleara aquí una banda dinámica, de manera que el que más saliera afectado por esa atenuación fuera el snare. Pueden observar que cuando lo enciendo, la banda va a empezar a bajar. De hecho, voy a quitar la banda dinámica y lo voy a aplicar. Y van a ver cómo también surge un efecto de atenuación en el kit y en el otro elemento que esté ahí. Vamos a escuchar. Escuchan que aunque resuelve el problema de que el snare ya no suena tan molesto, también afecta el bombo y lo deja un poquitico más opaco. Presten atención. Y el snare no me molesta, pero yo me tengo que centrar en todo en contexto y ahora el bombo suena más opaco. Entonces, si yo enciendo una banda dinámica que afecte principalmente al snare que está ahí, que es el que más choca ahí, puede que le afecte menos. Vamos a ver. Ahora voy a desactivar la banda y la vuelvo a activar. Pueden escuchar ahora cómo el bombo sale menos afectado de ese procesamiento, pero eso es importante que empleemos bandas dinámicas a la hora de procesar un loop si queremos alterar una de las piezas que componen ese loop. Porque si no, podemos estropear todo si nos centramos únicamente en una pieza. Por ejemplo, yo antes lo que hacía era solucionarlo, pero no me hubiera fijado en el bombo, en cómo se opacaba el bombo. Entonces es importante que aunque procesemos una pieza en específica dentro de un loop, no perdamos de vista o de perspectiva o de escucha lo otro que está incluido en ese loop, porque podemos llegar a estropearlo por mantener el enfoque en una sola cosa. ¿Vale? Entonces, al haber perdido algo de cuerpo ahí, pues algo de impacto, lo recuperé un poquitico acá, realzando, para que el snare perdiera como ese filo chocante que no me gusta, realmente me lastima el oído. Recuperé un poquitico más de cuerpo en la zona de atrás, solo un impulso leve de 2 dB. Vamos a escuchar. Listo, evidentemente introducí mucha ganancia de entrada porque estaba sonando muy bajito, lo llevé a 6 dB de pico con la ganancia de entrada del neutro. ¿Listo? Y ahí lo procesé. Y eso fue el cambio que le hice a ese kit para empezar. ¿Y por qué lo hice? ¿Vale? No fue nada al azar. Ahora, lo que yo quería era ganar un poquitico más de grave, un poquitico más de impacto de esa zona subgrave, pero sin llegar a romper, ¿vale? Muchas veces yo le llamo el efecto de romper cuando tiene mucho grave y no está distorsionando, pero el bombo ya suena como prr,
como que la membrana del monitor ya no aguanta soportarlo. Y eso es peligroso, por eso es importante tener una referencia o monitores de gama media, porque ellos sí hacen eso. Pero un monitor de muy gama alta probablemente no sienta ese efecto, pero hay que preocuparnos por el intermedio y de gama baja, que son los audios que pues normalmente son más comunes en el oyente, ¿no? En el oyente final. Entonces, lo que hice con el Neutron fue identificar primero cuáles eran esas zonas graves que yo quería aumentar. Para ello empleé una banda Shelby y aumenté en 120 hercios, con el fin de identificar hasta dónde yo quería impulsar y desde dónde. Entonces, una vez lo identifico, voy y genero ese impulso con un procesador que a mí me guste o que ya sepa cómo va a sonar. Entonces, yo sabía que de 120 para abajo, más o menos por ahí, me iba a gustar. Una vez lo tengo, volvemos esto abajo, vamos a volverlo a cero, la voy a apagar. Y metí tres procesadores. Metí el Better Maker, metí el SSL y metí la Focusrite. Porque yo ya conozco cómo suena el sonido pues, de la mayoría de mis plugins. Entonces yo dije, quiero que el bombo suene así en mi zona grave. Eh, Presenté los posibles candidatos a darme ese resultado. Y a la final me quedé con dos de ellos. Entonces primero empleé el Better Maker, aunque esté después del SSL. Entonces fui a esa zona de 100 hercios, porque esto no me da 120, y empleé cerca de 1 dB para aumentar un poquitico esos subgraves. Vamos a ver cómo suenan. ¿Ven cómo ya empieza a sonar boom, boom, un poquitico más bombeado? Pero no era suficiente para mí, me gustaba cómo sonaba, pero quería algo más. Así que le añadí un poquitico de presencia con la SSL y un poquitico más de impulso en la zona grave, ahí mismo, en los 100, porque resulta que me gusta lo que hace el Better Maker, pero al llegar a 2 ya era demasiado, ya no me gustaba. Y quería un poquitico más, así que tuve que combinar tanto SSLI como la versión del Better Maker, ¿vale? Entonces, juntos ya me dan esa ruptura del bajo, pues ese impacto que yo quería. Pero ojo, va a empezar a romper un poquitico el efecto que no quería. Pero luego explico por qué lo dejé de esa forma y cómo lo solucioné. Vamos a encender ahora la SSL para que vean el impacto que tiene. Ya se está rompiendo, ¿no? Lo que dije que no me gustaba. Probablemente si le subes mucho volumen en tu habitación o en tu home studio, algo vibre. Una ventana, algo por ahí que chirre, ya empiezan las cosas como a vibrar y yo evito mucho eso. Entonces lo dejé ahí porque me gustaba, no quería reducirlo, sino que al ganar el impacto luego tenía que controlarlo. Muchas veces es importante que generemos una gama de algo, pasarnos, para luego moldearla. ¿Vale? Es un efecto como por ejemplo cuando sabemos que que queremos mucho de algo y no lo podemos controlar, si no lo podemos controlar con los procesadores, simplemente lo dejamos así, lo controlamos más adelante. Como por ejemplo dejarlo para el máster. Pero en este caso lo dejé en un procesador que viene a continuación, que es un compresor multibanda. El que rompía era la zona grave, así que una vez de ganar la cantidad que yo quería, simplemente la tenía que controlar con un compresor. Entonces en las bandas superiores no hice nada y solamente me enfoqué en esta con un ataque de 40 milisegundos para que pase el transitorio. Normalmente el transitorio grave es mucho más lento, probablemente un 100, 110, pero 40 me era suficiente. Sigamos a apagarlo y vamos a encenderlo y vamos a ver cómo esa ruptura, ese subgrave que ya sonaba como, como que ya no estaba controlado, ahora se controla. Vamos a escuchar. Que por cierto, aquí ya elegí el nivel final, así que voy a restaurarlo, -5.2, no olvidarlo. Y ahora sí vamos a escucharlo en el volumen que lo veríamos escuchando, ¿vale? Y le puse algo de procesamiento vintage, puse la banda en vintage como para que agregara algo ahí, porque se puede, ¿no? Porque ahí lo tengo, pero realmente no es algo que sea muy importante en ese procesamiento. Entonces, pueden ver que cada uno de los procesamientos que hice no fue al azar, no fue basado en un gusto, sino en escuchar el dembow y cómo sacar lo mejor de él. Muchas veces para obtener buenos graves es necesario pasarse un poquito y luego comprimirlos para poder no perder ese impacto ni esa calidad, sino moldearlos, ya controlarlos al final.
Así que esto les puede ser de ayuda en caso de que tengan pues un dembow de este estilo. Ahora, una vez que le di el volumen final, que mi volumen final de la pista más alta en un dembow, yo la pongo en menos 21 el UFS. Para los que estén interesados en mi forma de balance, está disponible en la página. Está tanto un artículo como un tutorial explicando cómo organizo los balances. Y le di menos 21, ¿vale? Eso lo podemos checar en el Insight. Vamos a ver. ¿Listo? Ahí lo podemos verificar. Los que estén interesados en el UFS, hay tutoriales sobre eso en el canal, gratuitos, así que pues vayan y revísenlo. Es una medida que prácticamente ayuda demasiado. Ahora, como yo tengo un loop, es importante darle algo más de personalidad a este dembow. Es cierto que el reggaetón pues es un poquitico más limpio o en estos últimos tiempos son cosas muy sencillas, pero hay que añadirle algo de vida. No quería que sonara algo tan muerto. Entonces, lo primero que hice fue añadirle una reverberación de corta para añadirle algo de matiz. Para ello empleé la Sound Sim, es muy corta, le puse el tiempo más lento y el tamaño de sala 2, ¿vale? Aquí no me dice los tamaños, simplemente tiene configuraciones. Le di la velocidad más rápida para que no me generara un problema de fase o quizás algún rebote por ahí innecesario. Poca difusión para que no sonara como muy filoso. Se le quita difusión a la reverb. Dejé los brillos porque quería que la textura estuviera en las frecuencias altas. El decay lo dejé caer pues más rápido en las frecuencias altas. No quería que una textura que fuera muy larga, sino que prácticamente se impregnara y se fuera inmediatamente con el mismo dembow. Luego el tile lo llevé toda a la derecha para que no se enfocaran las frecuencias fundamentales. Y el util lo dejé igual porque prácticamente no iba a afectar nada aquí. Entonces voy a apagar la reverberación de, de textura. Yo le llamo así, pero en realidad es una reverb corta. Para ver cómo cambia el loop en esta ocasión. Vamos a ver. Perdón que encendí todos. Solamente quiero encender esa reverb. Listo. ¿Listo? Esta configuración es únicamente cuando quiero añadir algo de textura. Pueden copiarla, pueden imitarla o pueden usar otra reverberación. Recomiendo para ese tipo de texturas reverbs tipo place que sean un poquitico con algo más de color. Las reverbs logarítmicas muy lineales no favorecen mucho ese tipo de técnica, así que probar primero por reverbs tipo play, ¿vale? Es aunque esto no es en sí toda una tipo play, pero es muy colorida. Después de eso, ¿esto qué es? Esto es un sidechain, eso es lo que aplica el bajo. Esto es para el reverb, vale. Pueden escuchar que en el dembow cuando lo empecé a mezclar hay una latica por allá en el fondo que suena como por allá. Me gusta esa tapita y quería darle algo de vida, como darle algo más de textura. Entonces vamos a ver si la escuchan. Para que la escuchen, para que se centren en ella. Ese. Quería darle algo de vida, entonces cargué una nueva reverberación por envío, obviamente todas. La envié acá a la Reverb Room y filtré únicamente esa tapita. Vamos a escucharla. Voy a mutear los drones para que escuchen únicamente esa tapita filtrada. Vamos a ver si me la deja escuchar. Esto está yendo a la principal. Vale, voy a tener que activarlo. No sé por qué no me la deja escuchar solo acá. Vamos a ver si está muy bajita. No, la verdad, si muteo el bus, parece que yo envié allá fue todos los drones y no el dembow. Vamos a ver. Ve, debería dejarla escuchar, pero vale. Aquí lo que hice fue buscar la fundamental de esa tapita, ¿vale? Y filtrarla lo más cerquita que pudiera. Y luego una vez la filtré, le puse después de ello una reverb. Quería algo sucio, que fuera algo profundo. Y para ello empleé la round. Y antes de meterla ahí, puse una puerta de ruido para que filtrara todo lo que estuviera además por debajo antes de que sonara la tapita, ¿no? Porque el dembow, pueden ver que el dembow está sonando en todo momento. Pero antes de que se active esa tapita o que suene esa tapita en esa frecuencia, pues obviamente hay frecuencias por debajo de otro sonido. Así que la puerta de ruido lo que hace es atenuármelas para que no me generen tanto ruido ahí y me permitan un mejor filtrado. Y acá lo que hice fue poner una reverb round que es bastante sucia, es muy sucia, pero ayuda porque es muy densa. Me gusta para esos efectos que son tipo voces, efecto, ¿cómo se llama? Travis Scott. Métanle una distorsión a la voz antes de meterla a la round y van a tener fácilmente un efecto parecido al de Travis Scott en sus refuerzos. Y usen la round, la recomiendo mucho.
¿vale? Entonces puse Predelay 0 como siempre para que se activara al mismo tiempo de la percusión. Le puse un decay bastante largo, 3 segundos, para mí bastante largo. Difusión bastante baja. El damping lo dejé bajito también. El decay prácticamente sostiene todo el espectro y no tiene favoritismo en algún rango. Y el resto lo dejé normal, no lo hice nada más. Y luego el Ozone Mayer lo que hice fue cerrarlo un poquitico porque está demasiado abierta. Voy a quitar el Ozone para que escuchen el efecto solamente con la reverb. ¿Vale? Está tan abierto que ya es demasiado invasivo, así que lo que hago es cerrarlo un poquitico. Ahí podrás pensar que M, pero se queda una reverb que siempre está sostenida. Sí, pero eso lo va a cubrir la melodía principal. ¿Vale? Cuando entre, prácticamente casi no se va a sentir. Y lo que más se va a percibir es ese que queda sostenido allá en el fondo, que quería darle como algo más creativo en ese aspecto. Y luego de ello, vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es nuevamente un sidechain, creo que eso es un sidechain para la melodía principal. Vale, y eso fue lo que le hice prácticamente a lo que viene siendo el dembow. Voy a desactivar todo y luego lo activamos todo para que escuchen pues los efectos. Sé que no compensé, mil disculpas, no compensé. Realmente ya evito compensar en algunos aspectos porque ya pues cuando hago el procesamiento sé que me va a gustar, entonces no compenso para ver si lo que hice está bien. Y cuando estén empezando, siempre compensen si están dudando. Si están seguros que lo que hicieron está bien, pues no vayan a compensar. Si están totalmente seguros que lo que hicieron está bien y les va a gustar. ¿Vale? En otro caso, si están dudando, compensen y comparen. ¿Vale? Todo con tiempo. Luego vamos a pasar al bajo. Tengo 8 minutos. Puedo explicar el bajo en 8 minutos. Lo primero que hice con el bajo fue insertar nuevamente el neutron. Aquí ya lo vamos a escuchar con el dembow en todo momento. Y fue identificar gracias a la opción de un masking. Aquí tengo pues obviamente todas las pistas. Le digo, hey, tráeme el espectro del kit y ilumíname en naranja en qué rangos de frecuencias se están enmascarando. Entonces vamos a escuchar y podemos ver los rangos donde hay enmascaramiento. Esto ahí podemos ver que en esta zona de aquí y en la de acá es donde está principalmente el enmascaramiento. Si no vemos nada en este ajuste predeterminado, probablemente no hay enmascaramiento. Si lo subimos acá, se va a iluminar casi todo. Vamos a ver. No recomiendo trabajar en sensibilidad tan alta cuando en este aspecto, porque prácticamente cuando se sube toda la sensibilidad de esa detección de enmascaramiento, pues todo está enmascarando. Entonces siempre déjenlo ahí. Subirlo no tiene sentido y si no ven nada en este estado es porque quizás no haya enmascaramiento. ¿Vale? Entonces pueden ver que esta zona está trabajando en modo sidechain. Yo no quise aplicarle sidechain a todo el espectro del bajo porque quería que el bajo también fuera parte de esa canción que transmitiera y que no fuera un sirviente del dembow, sino que también tuviera algo de ritmo. Y como principalmente las frecuencias que más generan problema en el enmascaramiento entre estos dos elementos son las subgraves, entonces únicamente le apliqué sidechain a las frecuencias subgraves, ¿vale? Para ello pueden escuchar, vamos a dejarlo escuchar sin el sidechain para esa frecuencia y luego aplicamos el sidechain. Apaguemos este filtro y solamente centrémonos en el cambio de este. Pueden ver que no fue necesario aplicar un sidechain de toda la atenuación para que sonara bien, sino que simplemente resolverlo hasta cierto punto en el que nuestro oído, por enmascaramiento, ya sea frecuencial o temporal, porque aquí prácticamente son las dos, pero que ya no fuese difícil para él detectar como una limpieza y un movimiento entre ambos elementos. Antes creía que el sidechain era atenuar todo con un ducking, pero en algunas ocasiones eso quita algo de dinamismo y de vida a la canción. Entonces no es necesario irnos a tal extremo para conseguir pues que estos elementos se lleven bien. Únicamente atenúa hasta donde te suene bien. Si ya crees que es demasiado, pues deshazlo. La cadena lateral, el neutrón, como siempre, pues únicamente lo activan acá, eligen qué pista quieren traer. En StudioGarage es muy fácil.
simplemente pues buscan acá la pista del ecualizador, acá yo la tenía nombrada, Dembow 1, le dan aquí un masking y buscan la pista y ya, no necesitan más. Puedo pasarme el ecualizador del Dembow desde aquí, pero pues casi nunca hago eso, siempre lo trabajo desde aquí y si no, abro el de allá. Y esto fue lo que le hice en ese caso de ecualización al bajo. No hay nada más ahí. Ah, por cierto, metí un filtro porque tenía un timbre, pero no quería que ese timbre hiciera parte del beat, sino que quería que el ritmo estuviera en las zonas graves y que tuviera solo un poquitico de tono, ya que el tono principal lo va a tener la melodía. Así que lo eliminé, pero eso fue después de escucharlo en contexto con la melodía. ¿Vale? Vamos a escuchar el antes y el después. ¿Vieron que sonó más limpio? Estos filtros ayudan mucho cuando tú no tienes como una cierta definición en tu rango grave. Si notas que tus graves o la pegada transitoria de tus graves no está muy bien definida es porque algo está enmascarando las frecuencias medias y medias altas. Entonces, resta eso y vas a ver cómo empieza a definirse mejor esa zona grave. Siempre que los graves no estén definidos frecuencialmente es porque algo de frecuencia media y alta está enmascarándolo temporalmente. ¿Vale? Entonces simplemente busca ese elemento, corta y vas a ver cómo se aclara todo. Ahora tenemos acá un Imager. Ese bajo estaba realmente algo abierto y lo que hice fue cerrarlo. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar antes y después. Aquellos que han sentido el efecto del bajo en el pecho se siente mucho mejor cuando está más en el centro que abierto. En este caso, como quería un beat que sonara boom, boom en el pecho, al frente, lo cerré. No era que tuviera un problema, sino que lo cerré para perseguir ese efecto y que destacara más. Y después de eso añadí algo de textura, creo que añadí un FGA, ¿vale? A un Hollywood, creo que en alguno empleé un FGA. Vale, creo que fue en otro proyecto. Y metí el Hollywood para agregar algo un poquitico de saturación de tubo y pues darle un poquitico más de vida, ¿no? Que no sonara como tan pobre. Vamos a escuchar sin y luego con. Ya suena más gordito, y la intención siempre con el Hollywood es darle como esa gordura, que no es un bajo que solamente tiene ritmo, sino que tiene pues ya algo de peso. Así que siempre requiero al Hollywood o una máquina de cinta o uno que estoy usando últimamente que lo estoy usando, no debería usarlo así y es usándolo por oído, pero tengo que leer el manual. Es uno que se llama Bassline de Plugin Alliance, pero no he leído el manual, así que no lo empleé aquí porque eso ya quería trabajarlo pues serio. Cuando seguí practicando sí empiezo a probar muchas cosas, pero aquí no. Y luego de procesarlo le bajé 6 dBs para que quedara cerca de 27 LUFS de atenuación, ¿vale? Y suenan así, sin nada y luego con los efectos. ¿Listo? Voy a parar aquí y luego reanudo la toma porque la cámara solo graba hasta media hora. Así que nos vemos en un momentico. Bien, vamos a seguir ahora con la melodía principal. Voy a ver si todo está grabando en orden. Aquí, vale. Esto está grabando por todas aplicaciones, por todos lados. Crea unas confusiones. Pero vale, la idea es sobrevivir y que todo salga en orden. Vale, vamos ahora a la melodía principal. Vamos a hablar de los procesos que le hice y por qué se los hice. Para iniciar, metí nuevamente el ecualizador. El fin de agregar la melodía sonaba bien por sí sola. De hecho, creo que salió de un sample. Creo que había escuchado ese sonido antes. Suena de esta manera. Es una buena melodía, realmente no le encontré problemas. Pero cuando la enciendo con los demás elementos, ya no me sonaba tan bien clara, no estaba tan bien integrada al resto de instrumentos. Vamos a escuchar.
Me hizo perder prácticamente toda esa claridad que tenía entre el dembow y el bajo. No quería eso. Así que al encender el neutron, el ecualizador de neutron y apagar estas dos bandas, voy a apagar las bandas que utilicé y voy a empezar a apagar principalmente pues la que me mostró la atenuación. Entonces van a ver aquí una iluminación de frecuencia de color naranja, que es el enmascaramiento que está provocando que se pierda esa claridad. Vamos a escuchar. Entonces, al encender esta banda ya se recupera un poco de esa claridad que tenía entre los elementos que ya había procesado. Entonces no quería que la melodía me enturbiera eso. Entonces, vamos a apagar y luego encender y escuchamos el antes y el después. Aquí podrá pensar que M, pero ya te suena muy opaco. No te preocupes, que lo primero que busco es claridad y luego recupero volumen y recupero pues algo de fuerza. Luego, como he restado ahí, necesitaba recuperar energía en otros puntos, así que aumentando, haciendo un barrido de esta manera, busqué una zona en la que pudiera recuperar energía sin arruinar esa claridad. Entonces fue este punto. Eso se lo recomiendo en caso de que quiten mucha energía en un punto y digan, listo, lo he jodido, pero quiero devolverle esa fuerza en otro punto. Entonces alzan un poquito y simplemente van barriendo hasta encontrar un punto en el que, hey, aquí suena bien y lo hacen. Porque probablemente sea cualquier punto. A oído no lo podía detectar fácilmente, decir, mira, por 300 no. Tuve que hacer un barrido. Lo mismo para esta zona, simplemente tuve que barrer así. Es más fácil encontrar problemas haciendo un barrido sustractivo que un barrido adictivo. Yo siempre he dicho que cuando le haces daño al cuerpo, eso es hacerle daño a tu oído, evidentemente. El cerebro siempre busca estar en una posición de reposo, en un estado de reposo, ¿no? Entonces, si yo te doy un golpe a ti en el hombro de 10, inmediatamente el cuerpo va a pedir un alivio de 10. Entonces va a pedirte que vuelvas a hacer un alivio drástico, ¿no? Para volver a donde estaba. Entonces, si yo golpeo a mi oído con 20 dB en una resonancia, él va a pedir un alivio similar y vamos a terminar con una banda así clavada. En su momento el cerebro va a amarlo, dice, oh, me golpeaste increíblemente 20 dB, pero me aliviaste 20 dB, bien, me gusta. Pero cuando lo vuelvas a escuchar con el oído descansado, vas a escuchar una mezcla súper delgada, porque has lastimado demasiado tu oído y como lo haces muy rápido, entonces no te percatas de que ese gusto por ese cambio fue únicamente creado por esa urgencia de alivio que te exigió tu cerebro. Entonces, por favor, no hagas esto, te vas a lastimar y vas a terminar con bandas así. Lo ideal es aumentar unos 3, máximo unos 5 o 6 dBs, porque te aseguro que si algo suena mal en tu mezcla, al aumentarle 3 dBs, lo vas a identificar. ¿Vale? Te aseguro que lo vas a identificar. Entonces no te vayas a extremos, ¿vale? Bandas con unas Qs más o menos así y te aseguro que vas a encontrar lo que sea con 3 dBs. Yo lo encuentro con 3 dBs y si ya quieres hacer pues algo más drástico, hazlo sustractivo. No te vas a lastimar y el cerebro no se va a entrar a proteger, ¿no? No va a proteger su sistema auditivo. Vale, entonces vamos a encender esto y escuchamos pues el antes y el después para ver qué tanta fuerza ganamos ahí. Luego un poquitico de frecuencia alta para recuperar presencia. Ah, por cierto, aunque esta banda es dinámica porque obviamente el bombo no golpea todo el rato, sino que únicamente entró en conflicto este rango de frecuencias con el bombo del dembow, entonces lo puse en dinámico y que reaccionara pues a la banda 1. Acá pueden ver que está el sidechain externo, vamos a activarlo que está desactivado y reacciona principalmente pues a esa banda. ¿Vale? A lo que está en el 1 es a lo que está reaccionando en el dembow. Entonces la banda no está siempre activa, sino que cada que pega el bombo es que hace el sidechain. Luego apliqué un sidechain general para todo con esta banda que es un filtro pues high shelf, ¿sí? Un high Kelvin, un Kelvin, no, es un Kelvin, perdón, los confundí. Y que reacciona igualmente a las frecuencias graves o a la banda 1 del dembow para que atenúe pues ya todo en contexto, ¿vale? En general. Y una atenuación un poquitico más drástica para este rango de frecuencia que es 1800, ¿vale? Entonces vamos a escuchar sin y luego con.
qué importante es este de aquí, ¿no? Este sidechain de aquí, porque hace que todo ahora sí como que siga la misma vibra, como que ya todos están moviendo la cabeza al mismo tiempo, ¿no? Entonces me gusta ese efecto en este ecualizador. Si tienen el Pro Q3 es prácticamente muy similar, el Pro Q3 evidentemente es mejor, te muestra pues las cosas más simples ahí, todo metido aquí en los espectros. Creo que el Pro Q3 tiene mucha ventaja en eso, pero pues yo tengo este y no me voy a gastar otros $200 en otro EQ que hace algo similar. Luego de eso metí lo que viene siendo los Sony Mayer, ¿sí? Porque las frecuencias altas con las medias no tenían la apertura que a mí me gustase. Entonces lo que hice fue cerrar un poquitico más las medias bajas y aumentar más las medias altas y altas. Entonces este es el antes y el después. Es muy sutil, pero como te dije, quiero mantener un poquitico ese centro de la canción, que esté ahí, frente tuyo, haciéndote mover la cabeza y no que sea como tan estéreo. No soy de trabajar, pues este beat no quería que sonara como tan abierto, sino como ahí centrado, tipo de estilo de dembow, ¿no? Luego lo que hice fue bajar un poquitico el sostenimiento de las notas del lead, algo muy sutil, para simplemente acortarlas, porque como tiene una reverb que yo no puse, entonces pues la quería bajar un poquitico, no retirarla porque ahí a ese nivel es prácticamente imposible. Entonces simplemente dejé que decayera más rápido y de esa manera no escucharla tan presente. Sin y luego con. Listo, eso es un Transient Shaper. Son muy fáciles de usar. Prácticamente controla la envolvente entre ataque y relajamiento o decaimiento. Luego metimos aquí un Nobel que lo estoy usando mucho, me fascina porque tiene una forma de engordar las frecuencias medias y que hacer que las cosas suenen un poquitico más compactas. Lo recomiendo especialmente para coros, voces de coros de voces, suena genial. Para el máster también, si queremos que la zona media agarre como ese cuerpo, pero apretado a la vez, sin llegar a aplastarlo, ¿vale? Es un efecto bastante raro, pero me gusta lo que hace. Vamos a escuchar sin y luego con. Listo. Y después de eso metí un papá Black Boss para pues terminar de pulir y colorar esas frecuencias medias y que no quedara como tan pobre en esa zona, sino que recuperará más energía debido a que en el ecualizador le quité mucho en las frecuencias pues medias altas, por así decirlo. Vale, vamos a escuchar sin y luego con. Bien, al yo hacer este tipo de procesamiento con el Black Boss, evidentemente ya lo había pensado porque yo soy mucho de meter este plugin ahora en las melodías y en las voces. Va genial, ¿vale? Como dice un parcero de España, va de puta madre. Va genial, ¿vale? Me gusta cómo suena, es que es un sonido brutal el que tiene esta cajita. Que por cierto hay un tutorial extenso de lo que hace cada una de las perillas de este procesador. Si eres fan de él o lo tienes guardado, como muchos hacen que compran un plugin avanzado, y como no saben usarlo, lo guardan. Por favor, si lo tienen, ver el tutorial y desempolvarlo, que de verdad que es una herramienta potente y más si la sabes usar. Y luego de eso, atenué un poquitico, subí, perdón, el volumen, llevarlo a un punto donde me fuera cómodo para mí, y luego atenuar desde ese punto. ¿Vale? Que yo soy de elegir un nivel de un número entero para tenerlo siempre en mente e ir bajando, haciendo los cálculos a partir de ese nivel. No me gusta tener niveles que estén en 20 algo punto algo, 8 punto algo, no me gusta números enteros, ¿vale? Les vamos a escuchar sin y luego con todo el procesamiento. No recuerdo si usé este. No sé si este se modificó, no debería sonar siquiera tan alto. Pero vale, con esto lo hice fue para compensar. Creo que metí esto y luego atenué desde acá. Ahorita miro porque sí se subió demasiado. No estaba así el inicio.
Sí, ese es el volumen final que tiene. Este era para compensar, pero luego decidí hacerlo con este porque está algo similar. Entonces no fue así, ¿vale? Entonces podríamos incluso ahora quitarlo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vale, vamos a escuchar cómo estábamos, cómo iniciamos y luego enciendo todo para pues un contexto. Ahora con todo, sé que no estoy compensando, perdón, pero no me dio tiempo de hacerlo. Estoy trabajando ya pues más seguro. Así suena con procesamiento. Ahora vámonos al máster. Vamos a ver por acá qué tenemos en el máster. Aquí no metí ningún efecto, no. Y acá puse un delay. Ese delay también lo lleva la percusión que hace un leve efectico de que tiembla por allá atrás. Es muy sutil. Tan sutil que si no maximizo ni lo noto. Es demasiado sutil. Probablemente ahora que maximice y le suba el volumen, sí lo vayamos a notar, ¿vale? Pero por ahora no, ni cuenta me di. Después de ello metí el Visual Mixer, como dije al inicio, no estaba aportando nada porque no estoy haciendo el balance con relay ni el paneo. En este caso lo quise hacer todo con Neutron y con el fader, así que no quise sacarlo ahí. Y luego metí una consola SSL para hacer un procesamiento en paralelo, es decir, que le hice una compresión en paralelo a toda la mezcla. ¿Por qué? Porque la SSL 9000 tiende a comprimir muy bien los transitorios. Y como yo quería que el beat tuviera bastante transitorio y bastante pegada impacto en esa zona grave del bombo, lo que hice fue aplastarlo, no aplasté realmente el transitorio, sino el resto, que así que después del transitorio con el fin de realzarlo. Una vez lo realcé, con las características de la SSL y su forma tan peculiar de comprimir, luego le sumé eso pues a toda la señal. Aquí podemos ver que tenemos un mix de 28. Así que voy a mostrarles el 100%, suena de esta manera. Es una locura, ¿no? Probablemente hasta distorsionó. Pero una vez que ya tengo pues mucho transitorio, mucha pegada, que obviamente en la compresión paralela se busca algo muy brusco, muy drástico, agresivo. Luego se lo sumo a la señal original, que teníamos un 28 punto algo, si no estoy mal, ¿no? 26.8 y suena de esta manera, sin y luego con. Listo, una vez que ya tenemos eso, meto un limitador para ver cuánto volumen puedo sacarle, normalmente al punto A12, 14, y con eso ya tendría como un punto de partida, es decir, que todo esto es mi punto de partida y luego empiezo a añadir el resto de elementos. Siempre busco que los 4 elementos principales, es decir, parte percusiva, parte grave y parte melodía y parte vocal, lleguen a 14 y a 12 sin ningún esfuerzo, ¿vale? Y ya poder mezclar tranquilo, prácticamente no necesitaría preocuparme mucho por el nivel. Y dejo el limitador prácticamente activado. Cuando llevo un 70-80% de mezcla, dejo el limitador aplicado y muchas veces sin fijarme estoy en 7 LUFS y sin distorsionar y todo suena ordenado. Y luego lo que hago es quitarlo y dejarlo en 14 o en 12 dependiendo pues lo que se quiera en el objetivo. Vamos a escuchar sin y luego con limitador. Por favor, bájale un poquitico de volumen a los monitores cuando lo active para no pues lastimarlos, ¿vale? Listo, y eso sería todo. Este sería como mi punto de partida, por donde pueden iniciar. Si les sirve algo, los efectos que le emplea el Dembow, cómo procesarlo, la técnica de ecualización, que realmente pues, no es tan avanzada, simplemente comparar como medio hacer trampa con los espectros, la forma en que, ¿cómo se dice? Llevé a cabo pues el sonido del LED, cómo lo fui, el tipo de pensamiento que utilicé. Y pues espero que les sea de ayuda. Realmente no es algo muy avanzado. Casi siempre los procesos que hago tienen un sentido, una lógica. No hago nada porque lo haya visto en algún lado, sino que siempre me centro en qué es lo que requiere la canción, cómo me gustaría que sonase para mí, tanto pues para el cliente. En este caso pues hago que le gustan los beats más marcados, mucho transitorio, que por cierto si está viendo el tutorial un saludo compañero.
Estás haciendo un trabajo increíble con el canal de Beats, que es 7 Minds Producer. Si quieren checarlos, estamos iniciando con el trabajo de Sago. Si hay productores que quieren unirse y mostrar su trabajo, hasta el momento solamente es una página para promocionar pues algunos talentos que no quieran pues preocuparse por el diseño, que no quieran preocuparse por postear, sino únicamente pues producir. Nosotros les hacemos el diseño, lo presentamos, lo subimos y pues le buscamos un cliente que lo quiera comprar, ¿vale? Pues si están interesados, ¿vale? Ir al canal, dejaré en la descripción pues la información sobre ello. Así que lo dejamos hasta ahí. Si tienen algunas dudas en los comentarios de YouTube o vayan al WhatsApp y con gusto pues les atiendo sin problema, que a todos les respondo. Mi nombre es KM de KM Music Academy y nos vemos a la próxima. Chao, chao.